en las pruebas que ha pasado Perú, estaríamos en los niveles del año 2012. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a un enlace vía Zoom con Fernando Bolaños, oficial de educación de UNICEF. ¿Qué es lo que pasa? Una información de verdad terrible. El Perú ha retrocedido 10 años en aprendizajes. 10 años. ¿Cuál es el motivo? Se lo vamos a preguntar directamente a Fernando Bolaños. Bienvenido, señor Bolaños, a Exitosa Perú. ¿Qué tal, Karina? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Viéndote y hablando. Muchas gracias a usted. ¿Por qué hemos retrocedido 10 años? ¿Esto se debe a la pandemia, a las clases virtuales, al aprendo en casa que no llegó a mucha gente, a la mala calidad de estos, del aprendo en casa? ¿A qué se debe? Sí, mire, esta es una estimación que ha hecho el Banco Mundial con una metodología que han desarrollado, que justamente trata de estimar cómo irían a los estudiantes en base, digamos, a varios indicadores, etcétera. No se olviden que Perú participa en pruebas internacionales como PISA, pero también tiene un sistema de pruebas nacionales. La última, eso que se llama la evaluación censal o la evaluación muestral, se hizo en el 2019, ¿no? Entonces, mirando lo que ha pasado en países vecinos y otros de otras partes en donde han estado cerrados, pero por menos tiempo, o sea, hay países que han cerrado 5 meses, 7 meses, un año. En nuestro estado cerrado en gran mayoría, porque si no se olvidan, digamos, en diciembre habían el 15%, el 20% de los estudiantes habían tenido algún tipo de presencialidad, ¿no? Entonces, haciendo esas estimaciones, ellos calculan que en las pruebas que ha pasado Perú, estaríamos en los niveles del año 2012, ¿no? En estas pruebas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que tomar conciencia. O sea, las escuelas se ha hecho un esfuerzo muy grande, el propio ministerio, las familias, los docentes ya se han abierto. Es verdad que no todos están, los niños están completamente en la presencialidad, todavía hay algunos que están a distancia, pero es imposible pensar que después de 2 años, a pesar de todos los esfuerzos, aprendo en casa, etcétera, no haya habido impactos, ¿no? Entonces, nuestro llamado a atención con UNICEF es: sinceremos las cifras, hagamos las evaluaciones ya que corresponden y hagamos el esfuerzo para hacer esta recuperación de aprendizaje. O sea, hemos hablado mucho de la crisis económica, la crisis sanitaria. En estos momentos es importante que pensemos ya ese impacto en la vida de los niños y nos movilicemos, hagamos un esfuerzo, lo que le toca al Estado y la sociedad civil, para mejorar y recuperar aprendizajes. Y obviamente esto, como siempre, impacta a los más vulnerables. Exactamente, porque es verdad, probablemente algunos niños que tenían acceso a internet, que han tenido un apoyo más permanente de sus familias, de sus maestros, han podido paliar. Pero lo que hemos encontrado, yo estaba, por ejemplo, visitando hace una semana Ucayali, es que en una misma aula tú tienes algunos niños que están en el nivel más bajo de las competencias en lectura, en matemáticas y en otros, y otros están más avanzados. Entonces, tenemos un reto muy grande, apoyar a los maestros, a las maestras, para ver cómo trabajan con esta nueva diversidad, ¿no? En una misma aula tú tienes niños en nivel 1, 2, 3 y 4 de esta competencia. Y eso implica que hay que darle pues al maestro las herramientas para ver cómo trabajan, ¿no? O sea, a los que están en el nivel más bajo, pues hay que darles un apoyo adicional, hay que hacer trabajo en grupos, hay que usar las tecnologías, no botarlas del aula otra vez, del teléfono, la tablet, sino hay que usar las tecnologías para que los chicos puedan hacer lecturas, hacer ejercicios, compartir con sus compañeros. Y una recomendación que hemos hecho es: aprovechemos lo que se ha hecho en el verano, estas estrategias de reforzamiento, talleres, trabajo con voluntarios que ha habido en varias partes, sobre todo en las ciudades, para que eso también se haga durante todo el año. Es decir, hay muchos niños que requieren más apoyo, más reforzamiento, y si eso lo hacemos bien, yo creo que estos 2 primeros años después de la apertura pueden ser críticos para recuperar niveles de aprendizaje que teníamos antes. Señor Bolaños, ¿dónde apuntalamos más? Usted me dicen que están como que en diferentes niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y que en Ucayali usted ha visto esto muy de cerca.
pero en política nacional, ¿cómo hacemos para recuperar lo perdido? Pero hemos perdido 2 años y ¿cómo es que hemos retrocedido 10? ¿Por qué? En algunas de las competencias, por ejemplo, en el tema de lectura, en las pruebas nacionales que se dieron desde el año más o menos 2007, ha habido un aumento año tras año, etcétera, de manera sostenida, ¿no? Sobre todo en primaria. En secundaria los datos eran un poco más bajos. La última evaluación de aprendizaje nacional fue el año 2019, ¿no? Claro, lo que sucede, y esto hay que entenderlo bien, por eso, es decir, cuando hay una crisis de este tipo, y por eso nosotros estamos insistiendo que hay que sincerar, o sea, no hay que imaginarnos que ahora que ya hemos reabierto las escuelas ya estamos bien, ¿no? Sino cuando ha habido una crisis como esta, en que ha habido niños y niñas que han tenido muy poco acceso, muy esporádicamente, lo que sucede no solamente es que se detiene el aprendizaje o las competencias, sino que se retrocede, ¿no? Hemos encontrado en estas visitas que hemos hecho en estas semanas chicos de secundaria que tienen muchas dificultades para leer. Entonces, significa que tuvieron problemas en la primaria, tuvieron los últimos grados de la primaria con muy poca presencia, y no solamente es que no han logrado, sino que han retrocedido, ¿no? Probablemente también los niños que han estado de primero, segundo, tercer grado no han llegado a completar las competencias, por ejemplo, de lectura o racionamiento matemático. Entonces, lo que insistimos aquí es lo siguiente: el Ministerio ha lanzado un plan de reforzamiento muy interesante. Eso llama a poner unas horas adicionales en lectura y matemática, y se está focalizando escuelas en todos los ámbitos del país para poder atender a las escuelas que tienen más problemas. Pero nosotros creemos que esto es algo que, si bien tiene que haber un esfuerzo focalizado, todas las escuelas deberían tener una estrategia, ¿no? Y todos los que puedan sumar, no solamente los especialistas del ministerio, de la SUGER, sino esta lógica de voluntarios, organizaciones humanitarias, ONGs, empresas, deberían sumar a este esfuerzo, ¿no? Es decir, de repente en algunas escuelas sí, pues ha sido menos porque han tenido más conectividad, pero todos los niños probablemente, y está hablando solamente del tema académico, pensemos después todos los temas socioemocionales, etcétera, son la carga de este tiempo de pandemia. Entonces, las familias son resilientes, los niños son resilientes, podemos superar esto, pero estos 2 años, este año 2022 y 2023, es crítico si es que ponemos las estrategias adecuadas para que esto se haga el reforzamiento de aprendizaje. Claro, solamente pongámonos de ejemplo uno mismo, ¿no? Sale del colegio y después ya no se acuerda de los problemas que te dejaban pues en 4º año, en 5º año, y eso es lo que pasa con los niños, ¿no? Y peor si es que recién estás aprendiendo pues algunos problemas un poco más complejos de matemática, o si estás aprendiendo a leer. ¿Qué pasa cuando dejas de practicar 2 años porque no tienes conectividad, porque de repente el papá no tiene para ponerte el sol para una tarjeta? ¿Qué es lo que pasa? Pues la pobreza en nuestro país. Pero usted ha tocado un tema muy importante, y esto me parece que no depende de colegio de ricos, de pobres, de clase media, sino que es un problema olvidado. En la salud mental no se le da el espacio, por más que seas colegio pituco, no pituco, pobre, no importa. Han regresado a las clases como si no hubiese pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué no se le da el espacio necesario? Sí, probablemente es algo que a veces no tomamos suficientemente en cuenta, y ahora en esta época nos hemos dado cuenta de la importancia, ¿no? Nosotros hicimos con el Ministerio de Salud un estudio telefónico virtual que hubo a fines del 2020, y salió que 1/3 de todos los niños, niñas y adolescentes tenían algún trastorno de salud mental, ya sea depresión, temores, etcétera, ¿no? Hemos visto el regreso, y han visto ustedes, hemos visto todos en las noticias estos casos pues extremos de bullying, discriminación, etcétera. Eso es simplemente expresión de lo que está pasando, ¿no? ¿Ha visto las violaciones? Eso, sí. Exacto. Todo eso refleja pues justamente que la escuela no solamente es un espacio de aprendizaje, sino de socialización, de aprender a convivir con otras personas diferentes, a dialogar, a resolver conflictos. Entonces, niños, niñas, adolescentes que han estado 2 años de repente participando, pero solamente viendo a sus compañeros pues en la pantalla,
o en el WhatsApp, etcétera. Claro, ahora tenemos que reaprender lo que implica la convivencia de manera presencial. Entonces, y hay otra serie también que hemos estado colectando, digamos, en estas visitas de chicos, sobre todo adolescentes, que se han desanimado, porque al darse cuenta que están tan bajos y que no han aprendido y que de repente le están enseñando cosas que no entienden, esos chicos o adolescentes son candidatos a abandonar la escuela prontamente. Entonces, claro, hay que darles, digamos, el apoyo académico para que puedan resolver y avanzar, etcétera. Pero también el tema emocional, porque si ellos sienten que no pueden, que están muy atrasados respecto a sus compañeros y además tienen necesidades en sus familias, porque lo han hecho porque están trabajando ya para apoyar la economía de sus familias, claro, la posibilidad de que esos chicos no regresen o se vayan muy pronto es muy grande, ¿no? Nosotros hemos calculado con cifras del ministerio que hay por lo menos 700,000 niños que no se han matriculado o que probablemente van a estar fuera de la escuela. Entonces, por eso pensamos que hay que hacer cosas intensamente. Es importante el esfuerzo que están haciendo los propios maestros, el Ministerio de Educación, pero esto requiere una visión nacional de que si algo hemos hecho por mejorar el tema sanitario, si hemos hecho y el país ha hecho esfuerzo por ver el tema económico, el tema de la situación de sus niños y niñas y el tema de la educación es crítico ahora, la protección de ellos, la educación, para que podamos remontar lo que nos han dejado los 2 años de pandemia. Muy bien, este tema es prioritario y lo vamos a seguir tratando, por supuesto. Muchas gracias por estar aquí. A Fernando Bolaños, oficial de educación de UNICEF, dándonos la mirada crudísima de lo que pasa con nuestros niños, y nuestros niños no están para esperar ni para ponerlos último en la cola, sino están para ser prioridad.